Tecnológico Nacional de México. Excelencia en educación tecnológica. En este ejemplo vamos a aprender a programar los recursos, específicamente los recursos dinámicos. La situación que nos piden considerar es la del ejemplo anterior. Y adicionalmente nos están solicitando que se agreguen dos recursos representados por dos operarios que transportan las piezas de una en una de la fila de entrada a los tornos y de los tornos a la fila de salida respectivamente, y registrar los viajes que realiza cada operador. También nos están solicitando asignar paros a los trabajadores, a los recursos, para consumir alimentos por 30 minutos a las 3 y 4 horas de haber iniciado actividad respectivamente, y programar también un mensaje. También nos están solicitando programar un horario de trabajo de 7 a 15 horas usando el editor de turnos y simular una semana de este modelo. Bueno, vamos al modelo como lo teníamos del ejemplo anterior. Aquí está. En el ejemplo anterior habíamos establecido paros en los diferentes tornos, paros de diferentes tipos, para lo cual nuestra programación constó de 3 locaciones, una fila de entrada, una fila de salida y un torno que está representado aquí con 5 iconos. También establecimos como entidades la pieza A y la pieza B que llegan a la fila de entrada. Establecimos arribos cíclicos que nosotros nombramos como llegadas. También dentro del proceso nos quedó de esta forma: todas las piezas llegan a la fila de entrada. La variable entrada se incrementa en una unidad. Después las piezas pasan a los tornos. De los tornos esperan un tiempo que sigue una distribución normal con media de 6 y desviación estándar de 2 minutos por pieza, y pasan finalmente a la fila de salida. Y bueno, también programamos diferentes paros. En el torno 1, un paro por uso. En el torno 2, un paro asociado al reloj de simulación. En el torno 1, a ver, aquí ya me equivoqué, torno 1, un paro por preparación o configuración. Torno 2, un paro por uso. Torno 3, un paro por reloj. Y el torno 4, un paro por entrada. Y al torno 5 no le programamos paro alguno. Bueno, eso fue lo que hicimos en el ejemplo anterior. Aquí en primera instancia, en este nuevo ejemplo, nos están solicitando asignar dos recursos. Esos dos recursos van a mover las piezas de una en una desde la fila de entrada a los tornos, y el otro recurso va a mover las piezas de una en una de los tornos a la fila de salida. Entonces vamos a definir a esos recursos. Vamos al menú de construir recursos y aquí los vamos a asociar a dos personas. Voy a colocar a este de acá como el operador 1 o trabajador 1. Vamos a llamarle así de esa forma, trabajador 1.
Y otro recurso, lo vamos a llamar trabajador 2. Al igual que con las locaciones, tenemos la posibilidad de asignar tiempos muertos a los recursos. Eso lo hacemos en esta ventana. Cuando el tiempo muerto que debemos de asignar a esos recursos es el siguiente. Aquí está. 30 minutos a las 3 y 4 horas de haber iniciado actividades, respectivamente. Entonces, al trabajador 1 asignaré un tiempo muerto a las 3 horas. Sería esta opción, reloj. La frecuencia entonces quedaría como las unidades por default para este modelo están establecidas en minutos, 3 horas son 180. A partir de los 180 minutos tienen una prioridad alta. No lo programamos. Aquí en lógica establecemos el mensaje y vamos a colocar la instrucción display para que nos despliegue el mensaje. Trabajador 1, vamos a ponerle hora de comida. Y eso va a tener un paro en el equipo de 30 minutos. Bueno, aquí tenemos otras opciones, lista y nodo. Particularmente nodo si lo tenemos que llenar. Pero para tener un nodo activo, primero deberíamos de tener una ruta o una red por la que se va a mover ese recurso dinámico. Ahorita de momento lo dejamos pendiente y a continuación regresaremos para llenar ese nodo en donde el trabajador, el recurso, hará el paro durante 30 minutos cuando se cumplan los 180 minutos, las 3 horas de trabajo. Bueno, de una vez también le asigno, ya que estamos aquí, el tiempo muerto para el trabajador 2. El tiempo muerto para el trabajador 2 será a las 4 horas. También con una prioridad alta. Y la lógica también de una vez la puedo programar. Display, el mensaje es trabajador 2. Hora de comida. Y la espera será, o la duración de la hora de comida en este caso será de 30 minutos. Bueno, entonces queda pendiente aquí establecer los nodos en donde esos recursos van a hacer el paro. Vamos a regresar al menú de construir y ahora sí a definir las redes de las rutas que van a seguir esos dos recursos. Entonces una ruta va a ser asociada al operador, al trabajador 1, y va a representar las piezas que se mueven de esta fila de entrada hacia los tornos. Esa será una ruta. Y la otra ruta será la que lleve las piezas de los tornos hacia la fila de salida. Entonces antes de establecerlas voy a modificar un poco la ubicación de las locaciones para que
me quede espacio para establecer la ruta, la red, del recurso. Tengo que establecer un nombre para la red. Y por default me propone esa red 1, la voy a dejar. En tipo tenemos varias opciones: no sobrepasar, sobrepasar y grúa puente. Bueno, eso se refiere a que si por ejemplo asignamos en una red varios recursos, dependiendo de la opción que pongamos, estos recursos van a rebasar o no se va a permitir el rebase entre ellos. En este caso, como tenemos solamente un recurso, cualquiera de las opciones daría el mismo resultado. Y bueno, grúa puente en específico se utiliza para precisamente modelar recursos de ese tipo de grúa o de puente, en donde la grúa o el puente sigue una trayectoria específica de nodos, de nodo a nodo. Entonces esa opción es muy particular y se usa precisamente cuando un recurso lo asociamos a una grúa o a un puente. Bueno, entonces le pongo aquí la opción por default, sobrepasar. Aquí en rutas vamos a definir la trayectoria que va a seguir el recurso en el layout. Entonces voy a dar clic y voy a definir una ruta con el botón derecho. Yo quiero que el recurso vaya de ahí, de la fila, hacia acá. Bueno, voy a exagerar también un poco la trayectoria para que se vea el efecto que esta tiene durante la animación. Para acá, voy a poner acá y que pase por todos los tornos. Para establecer el término de esa red, de esa ruta, con el botón derecho del mouse voy a presionarlo y he terminado esa ruta. Cabe mencionar aquí que los nodos intermedios los establecí con el botón izquierdo del mouse, pudiendo generar cualquier trayectoria. Entonces esta red se compone de un nodo inicial que se llama aquí nodo 1 y un nodo final que aquí se nombra como un nodo 2. Bueno, eso en el layout tiene una distancia de 147.48 metros. Bueno, que para efectos de nuestro modelo esta característica pues no sería del todo relevante, pero comento lo que significa este dato aquí. Bueno, ya tenemos ahí los nodos de la ruta 1 asociado al movimiento que va a seguir el recurso 1, el trabajador 1. Ahora aquí en interfaces asocio los diferentes nodos a las locaciones, es decir, el nodo 1, como está junto a la fila de entrada, a la locación fila de entrada, se tendría que asociar a esa locación. Entonces, nodo 1 se asocia a la locación fila de entrada. Y ahí está, se me habilita este cuadrito, que me está indicando el vínculo entre ese nodo 1 y la locación fila de entrada. Ahora lo que me faltaría asociar sería el nodo 2. Nodo 2 lo voy a asociar a los tornos, a cualquiera de los 5. Y ahí está. Entonces tengo dos interfaces que corresponden al número de nodos. El mapeo aquí no voy a hacer un mapeo. Esto ya se utiliza para modelos más grandes asociados al establecimiento de rutas más complejas.
Y bueno, los nodos en automático me está detectando que son 2. Desde la red 1 ahora voy a hacer lo mismo para la red 2, que va a ser la asociada al trabajador 2. Le voy a dejar este nombre. También va a ser del tipo sobrepasar. Las rutas les voy a marcar en el layout. La ruta ahora van a ser de los tornos. Lo voy a iniciar aquí en el torno 1. Botón izquierdo del mouse. Otra vez botón izquierdo para trazar una trayectoria. Ahí medio particular. Y aquí le voy a finalizar con el botón derecho del mouse. Y ahí se me están marcando los dos nodos. Ahora las interfaces. El nodo 1. El nodo 1, que es este, estará asociado a los tornos. Y el nodo 2. El nodo 2, que es este de acá, estaría asociado a la fila de salida. Y tenemos también ahí dos nodos. Ahora sí vamos de regreso a los recursos, en donde vamos a especificar esas redes que hemos establecido y también a completar los tiempos muertos. Bueno, primero los tiempos muertos que establecimos en términos de reloj. Aquí el nodo en donde va a realizar el descanso para la comida. Bueno, ahí todavía no se me habilita porque no tengo asociada la red, entonces primero debo de asociar la red. Entonces la red para el trabajador 1 va a ser la red 1. Que nosotros tenemos la opción de poner un nodo origen. En este caso lo voy a dejar como el nodo 1. Y ahí tenemos varias opciones para utilizar. Y voy a indicarle aquí que regrese a ese nodo 1 si está inactivo el recurso. Ok, y ahí está la red 1 asociada al trabajador 1 y ahora la red 2. Ahí di doble clic. Red 2 asociada al trabajador 2. Y aquí el nodo origen lo voy a asociar al nodo 2. Y también le voy a marcar la opción de que regrese a ese nodo 2 si está inactivo el recurso. Y ahora sí, en tiempos muertos ya me debería de aparecer ese nodo. Así aparece, nodo en donde se va a dar el tiempo muerto. Lo voy a hacer que coincida con el nodo que he establecido como origen para ese trabajador, el nodo 1. Y en el trabajador 2 lo voy a asociar al nodo también de origen, pero aquí fue el nodo 2. Estoy revisando a ver si está correcta la programación. Ok, entonces con esto hemos establecido los recursos, la red, también los tiempos muertos asociados a esos recursos. Nada más voy a verificar nuevamente si están bien los tiempos muertos, ¿sí? Bueno, en este caso no son tiempos muertos, son horarios de comida. Pero al final son paros. Bien, ahora también vamos a ver qué más nos estaban solicitando. Los dos recursos con el registro de los viajes nos faltaría. Y para ello tendremos que asignar a esta característica a dos variables, o estas características a dos variables, uno para los viajes o una para los viajes que realiza el operador 1 y otra para los viajes que va a realizar el operador 2. El inciso B ya lo hicimos.
Falta el inciso C y el D. Entonces, registrar los viajes. Vamos a tener que dar de alta dos nuevas variables. Vamos al menú variables. Y aquí vamos a registrar. Aquí lo voy a poner para los viajes. Los viajes del operador 1 o viajes del trabajador 1. Viajes trabajador 1 es esta. Y la otra, aquí lo voy a poner. Viajes trabajador 2. Van a ser enteras porque van a ir contabilizando los números o el número de viajes. Y van a iniciar a partir del 0. Entonces, ¿en qué parte la vamos a ir incrementando ese valor de las variables referidas a los viajes de los trabajadores? Bueno, los trabajadores hemos dicho que son recursos dinámicos. Entonces, para que primero estos recursos se vean reflejados en la programación, los tenemos que asignar aquí en alguna parte del proceso, en específico en la lógica de movimiento. Entonces vamos a usar la instrucción move with. Anteriormente hemos utilizado la instrucción move for. Ahora vamos a utilizar la instrucción move with. Move with me pide como argumento el nombre del recurso. ¿Qué recurso se va a mover en ese traslado de la fila hacia el torno? Va a ser el recurso trabajador 1. Aquí ya debe de estar trabajador 1. Ahí está. Nosotros también podemos establecer una prioridad y un tiempo. Esos datos, al menos el del tiempo no lo tenemos. Y prioridad, al ser el único recurso que estamos programando en esta línea, pues no tiene sentido colocarle ahí una prioridad. Entonces lo que sí tenemos que colocarle es esta instrucción then free, que estará representando, voy a poner acá para que me la identifique, then free. Bueno, al final, ¿qué me está diciendo con esta instrucción? Que las piezas se muevan con el recurso trabajador 1 de la fila de entrada hacia el torno, y que después en este caso las piezas van a soltar al recurso. Es al revés aquí, aunque en la realidad el recurso es el que soltaría las piezas. Bueno, nos falta aquí asociar la variable para que se vaya incrementando en 1 la variable que nosotros hemos definido para los viajes del trabajador 1. Ahí ya lo tenemos. Y hacemos lo mismo en esta última línea. Perdón, en la siguiente. Del torno hacia la fila de salida también va a haber un movimiento con el recurso. Move with el trabajador 2. Después que se libere ese trabajador 2. Y también que se incremente en una unidad la variable viajes del trabajador 2. Ahí está. Hemos terminado de asignar los paros ya. Transporte y registrar los viajes ya está. Programar un horario de 7 a 15. Todavía nos falta. Y después simular una semana. Entonces, para programar los horarios
tenemos que ir al menú de construir, menú turnos y definir. Se nos abre el editor de turnos. Tenemos dos vistas, la de calendario y la de turnos. Vamos a la de turnos. Nos están pidiendo establecer un turno de 7 a 15. Entonces vamos a establecerlo de 7 a 15 de lunes a viernes. Entonces tenemos estas opciones: agregar trabajo, agregar descanso, borrar todo, y la vista en la que se va a visualizar este calendario. Actualmente está en 30 minutos. Entonces aquí cada división del tiempo está establecida en 30 minutos. Entonces voy a agregar trabajo de 7. Ahí estoy sosteniendo el botón de izquierdo del mouse. De 7 a 3 de lunes a viernes. Voy aquí a elegir turno base para ver el efecto que esto tiene. Turno base, para poner un color, voy a elegir verde. Entonces ese turno base va a estar reflejado acá en el calendario. Entonces está diciendo que todos los meses se trabaja de lunes a viernes. Aquí también pudiera agregar una vacación, por ejemplo, no sé, estos días, ¿no? O tal vez estos. Entonces de esa manera se estarían agregando ahí vacaciones adicionales a los turnos y o a los descansos que yo también puedo generar aquí en el editor de turnos. Bueno, lo voy a dejar así, voy a guardarlo. Vamos a llamarle turno A, lo vamos a poner. Cerramos. Regresamos a ProModel. Y ahora vamos a asociarlo aquí a la programación. Entonces vamos a menú construir, turnos, asignar. Aquí esos turnos o ese turno que hayamos definido lo tenemos que asociar a locaciones y o a recursos. Entonces el turno, ese turno de 7 a 3, pues aplicaría a todas las entidades, perdón, a todas las locaciones y también a todos los recursos. Entonces los seleccionaría todos y se agregan acá, aceptar. ¿A qué recursos? Pues también a todos. Seleccionar todos, aceptar. Y es aquí en donde voy a asignar el archivo de calendario que he generado hace un momento. Yo lo he guardado en descargas, ahí lo buscaré. Es este turno A. Ahí ya está asociado, con una prioridad alta tanto para las locaciones como para los recursos. Y aquí en lógica establecería una condición puntual para que ese turno eventualmente se llevara a cabo. Entonces aquí en lógica lo voy a dejar así en blanco. Vamos ahora a establecer en las opciones de simulación el tiempo de simulación que nos están pidiendo aquí que sea de una semana. Entonces aquí podemos ir simplemente a esta opción, tiempo de corrida semanal, y establecer una semana entre el inicio y el final, o ir a calendario. Cualquiera de esas dos opciones pudiera ser la adecuada para manejar una semana de programación en el tiempo de corrida. Voy a dejar de semana, inicio de simulación. Me dice aquí que un día domingo a las 0 horas. Bueno, voy a ponerle lunes. Y le voy a
pedir que la hora de inicio sea a las 7, porque de hecho a esa hora empieza el turno, a esa hora he programado el turno, y que el fin de la simulación sea un día, voy a ponerle domingo a las 0 horas. Bueno, pero aquí me estoy programando 6 semanas y nada más quiero unas, son 6. De lunes a domingo. Número de réplicas, aquí nada más una sería suficiente. Aceptar, voy a guardar y en este momento ya tendría todo de acuerdo a lo que me están solicitando aquí, los 2 recursos, lo del registro de viajes, lo de los descansos, programar un horario de trabajo de 7 a 15 y simular una semana. Entonces voy a ver cómo resulta la animación y eventualmente ver si se tienen que hacer modificaciones o no. Entonces guardar y correr. A ver, aquí dice lo siguiente, que las asignaciones de turno en el registro número 1, los archivos de asignación de turnos están fuera de la fecha de calendario. Solo el turno base se utilizará. A ver, ok. Entonces, la simulación inicia a las 7, un día lunes. Y ahí empiezan a salir los mensajes que habíamos definido para los tornos. Voy a dar un poquito de menos velocidad para que se vea la trayectoria, el movimiento que siguen los recursos. Y bueno, también los contadores, las variables asociadas a esos contadores parecen funcionar adecuadamente. Van registrando los viajes que van teniendo cada uno de los operadores, cada uno de los trabajadores, que como se puede notar ahí en la animación, están llevando una pieza en cada uno de los viajes que están realizando. Voy a darle un poquito de mayor velocidad para visualizar el mensaje de las comidas para esos operadores. Bueno, a las 4 horas, el trabajador 1, este trabajador, va a tomar 30 minutos para la hora de comida. Entonces, durante 30 minutos se va a ver allí, sin movimiento, a este trabajador 1. Voy a bajar un poco más la velocidad para que se note. Este trabajador ya no se mueve, pero este sí, porque este está en su hora de comida, que va a terminar a las 10:30. Y bueno, aquí también ya voy a poner pausa. Este trabajador ya no se movió porque ya no tiene piezas para mover. Ya se acabó las que había dejado el trabajador 1 en los tornos. Y es ahí, a las 10:38, 10:37, cuando el trabajador 1 retoma las actividades después de los 30 minutos que tuvo para comer.
Y ahora le toca al trabajador 3, perdón, al trabajador 2. En ese momento se supone que a las 11 es cuando iba a ir a comer, pero hasta las 11:04 terminó el trayecto aquí de la pieza que llevaba. Entonces es hasta ese momento, a partir de ese momento, en donde va a empezar a correr el tiempo de la comida, los 30 minutos. Entonces otra vez aquí este va a estar parado y este va a estar haciendo labores. Bueno, eventualmente allí va a parar porque ya los tornos están llenos. Ya se ha retomado las actividades. Entonces voy a adelantar. Y bueno, ahí hay una inconsistencia con la programación. Ahorita que termine ese otro turno lo vamos a... Ahí se ve que a las 0 horas no hay movimiento. Y ahí a las 7 de la mañana del día miércoles está desplegando el mensaje que el trabajador 2 se tiene que ir a comer. ¿Esto por qué ha sucedido? Porque como el tiempo muerto o el descanso o el paro para ese recurso trabajador lo establecimos en términos de reloj, la acumulación de los tiempos se ha mantenido a lo largo de los días. Entonces aquí a las 7 de la mañana pues ya se cumplieron las 5 horas, me parece que eran, desde la última vez que ese trabajador 2 fue a comer, eh, considerándolo si los turnos fuesen continuos. Bueno, ahora voy a cambiar la opción del tiempo a calendario. Voy a colocar del día 13 de junio al 20 de junio, que es una semana. Va a iniciar desde las 7 de la mañana, va a terminar a las 12 horas. Voy a marcar esta opción, omitir tiempos muertos, una réplica. Aquí le voy a borrar esto para que no cause conflicto. Aceptar. Guardar, correr. Vamos a ver. Ahora sí ya no me aparece el mensaje sobre la asignación de turno que me aparecía al inicio. Entonces seguramente ahí el tiempo de calendario semanal estaba mal definido. Hoy empezó de forma normal el turno a las 7. Y avanzando el tiempo. Descanso del trabajador 1. Descanso del trabajador 2. Y bueno, ya estamos en el día martes. Bueno, el día martes comenzamos. Va a terminar a las 15 horas este turno. Ahí ya no hay movimientos.
Sin embargo, los mensajes siguen apareciendo. Entonces, si quisiéramos ya que esos mensajes no salieran durante los tiempos de inactividad, pues una de dos, o programamos simplemente las 8 horas del turno, como lo teníamos en el ejemplo anterior, o establecemos una lógica adicional para que esos mensajes solamente aparezcan de 7 a las 3 de la tarde, de lunes a viernes. Estamos en el otro día, miércoles. Le voy a dar un poco más de... Pero esos mensajes siguen apareciendo. Dado a que el tiempo se sigue acumulando para los tornos. Y bueno, continúa. Entonces una opción para arreglar de la manera más sencilla esa situación pudiera ser nada más simular un día de 7, ese mismo día 7, y nada más a las 15, y hacer varias réplicas. 5 réplicas, que cada réplica representaría lo de un día. A ver, aquí me equivoqué, fecha de inicio debe de estar 13. Ahí está. Vamos a ver, entonces el turno comienza a las 7. Está la hora de comida del trabajador 2, ya del trabajador 1 hace un momento ha aparecido. Y bueno, va a terminar a las 3 de la tarde y en la siguiente réplica todo se reiniciará. Ahí está la segunda réplica, ya todo se reinició. Entonces esta pudiera ser una alternativa para evitar la problemática de que salieran mensajes fuera del tiempo en el que hemos definido el turno. Bueno, continuamos en otro ejemplo.